vendrán otros universos y quizás otras necesidades de que se origine eso que llamamos palabra, lenguaje articulado, que está metida en el sistema genético de la especie humana y otros especies. Lo bueno que tuvo la especie humana en algún momento por el siglo XIX es que empezó a entender que era una especie más. La diferencia que hay entre el chimpancé y el ser humano debe ser, no sé, 2 o 3 puntos nada más. Y en eso cabe la poesía, pero yo tengo dudas, quizás los chimpancés también tengan sus poetas, sus premios Nobel. Vaya a saber. Pero con esto quiero decir que no sé qué es la poesía. No tengo la menor idea. Eso en primer lugar. El reconocer la ignorancia no implica que uno sea un sabio. Uno reconoce que es ignorante y sigue siendo ignorante. Pero en lo que tenemos de experiencia poética luego de algunos años, en el sentido de que, como planteaba mi compatriota Isdólicas, el falso conde de Lautréamont, que la poesía debe ser hecha por todos y no por uno, partiendo de ahí, de ese compromiso genérico, a veces pienso que entre todos los poetas que en el mundo han sido, los que están por acá y los que vendrán, escriban o no escriban, porque el mundo está lleno de poetas analfabetas, está lleno de políticos analfabetas también. Están los bates, los poetas que no escriben. Y hay muchos ejemplos. Pero el sostén del aire, el sostén del aliento, se borra. En algún momento todo se va a borrar. Dentro de 2.000 millones de años esto no va a quedar nada. Va a desaparecer el sistema planetario, el sistema solar. No hay que inquietarse porque no vamos a estar ahí. No habrá ningún ser humano que pueda describir en términos literarios y poéticos esa desaparición que es un fenómeno, o que va a ser un fenómeno mínimo, intrascendente en la historia del universo. Claro que el universo puede tener muchas historias, como dice Stephen Hawking. Lo que yo quería decir es que nosotros partamos de un punto en la que se llama la creatividad poética, que puede estar vinculada también a otras disciplinas artísticas, pero partiendo hacia la totalidad. Ese es el gran problema. No quedarnos mirando el ombligo. El mundo está lleno de ombligos. Vamos a pensar que podemos sobrevivir heroicamente como seres humanos en una baldosa, en un gran patio, olvidándonos de las otras baldosas, en lo que yo llamo la estrechez del baldosismo, teoría que me costó muchos problemas en mi país de origen, el baldosismo. Y si nosotros podemos combinar en nuestra expresión poética lo que intentamos hacer, una combinación de opciones, el objeto principal es el receptor, el objeto principal es la propia poesía, el precepto principal es la palabra misma, el objeto puede ser también el propio poeta, lo cual es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Y nos tenemos hipnotizados frente al espejo preguntándonos, espejito, espejito, ¿quién es el poeta más lindo del bosque? Y bueno, el espejo puede contestar cualquier cosa. Cállate, pendejo analfabeta. Pero yo pienso que partiendo
punto, estamos llenos de hablantes, ya lo dijimos, llenos de voces. ¿Cuál es la voz que debe participar en determinada instancia? La voz lírica, la voz ética, ¿cuál? El autor visible puede elegir o el hablante se independiza e interpone una determinada manera de expresión, ya sea escrita, ya sea oral. Hago la pregunta pues no tengo respuesta. Pero entonces, dentro de la relativa conciencia que podemos mantener con respecto al fenómeno creativo poético, que puede adjudicarse también a otra disciplina, creo que para la poesía una mezcla equilibrada, entre comillas, porque ¿quién puede establecer ese pinche equilibrio? Una expresión equilibrada entre lo lírico, lo ético, lo ultra subjetivo y el inconsciente, que esta es la clave, esa es la clave de la creatividad, es el inconsciente. No de una manera a lo surrealista quizás, pero al inconsciente. Ahí está toda una serie de historias personales que tienen que ver con lo colectivo, porque uno también escribe según la época, o la época escribe por uno. Además, debemos tener la suficiente, no modestia, humildad, que es una etapa superior, de respetar tanto la palabra cotidiana, que se puede transfigurar en lo que llamo la verba poética, que no debe temblar la mano cuando vamos a escribir, ya sea con pluma, con lápiz o dando unos teclazos por ahí, o simplemente improvisando sin decir ninguna palabra para que los vecinos no se asusten. Porque todo el mundo piensa, como aquel personaje, me pasó la vida hablando en prosa y no me había dado cuenta. Pero nosotros no podemos pasar la vida hablando en verso. Quizá la verba poética sea lo más natural de la especie humana. La complicación vino después. Y como la complicación vino después, en función de los distintos discursos, el discurso poético, el discurso deportivo, el discurso religioso, el discurso, etcétera, 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 ahí se complica la verba poética, es al revés. La verba natural se complica con la verba utilitaria, entonces debe buscar su autonomía. Y a veces para lograr autonomía tiene que violentar el discurso predominante. ¿Qué es lo que no le soportan a los poetas? ¿No? Además, y ya termino esta perorata, además, creo yo, en contra de lo que sostienen muchos colegas y muchas personas, que la palabra no cambia la realidad. No la cambia. Que no estamos en el otro que el pluralismo mágico, eso es un invento de la publicidad literaria. Estamos en un sentido mágico. Yo hablo y la realidad cambia. El niño le duele algo, sana, culito de rana. No, mejor llamar a un médico. La palabra no cambia la realidad. Una poeta uruguaya muy excelente, la fallecida Marosa de Yoyo, sostenía con fervor casi infantil que la palabra cambiaba las cosas. Y esa etapa por la cual cualquier poeta pasa, creo yo, debe ser superada. Porque más bien es al revés, es la realidad la que está cambiando constantemente a la palabra. Empezando por los neologismos que se inventan a cada rato, que son cosas espantosas. Basta escuchar a un discurso político, a veces los presidentes no lo
saben leer y se equivocan, pero basta también escuchar a los comentaristas deportivos, que ni siquiera distinguen las vocales. México, por ejemplo. Entonces, y ya para terminar esto, refrendar el compromiso con el discurso poético autónomo, libre. Si la poesía no es libertad, no es poesía. Simplemente, esto parece un mensaje político y lo es. Decía el poeta Manuel Bandeira, un poeta brasileño, si la poesía no es liberación, no existe la poesía. Não acredito numa poesia que não seja liberação. Ele tem dito isso. Y creo que tenía verdad, una verdad. Y hablando de la verdad, como dice Robert Gray, y lo digo cada media hora, el poeta trabaja mucho para obtener su verdad. Una verdad que sale de la necesidad. Y la necesidad que quizás sea la madre de todas las cosas, en el sentido que decían los griegos. Ni los dioses escapan a la necesidad. Pero esa necesidad de libertad, necesidad de respiración. La libertad es una respiración sin mocho. Pero les decía, y ya me olvidé que era, que en esa verdad que el poeta va construyendo, y decía Rodríguez, en el prólogo a la diosa blanca del año 1948, él dice que el poeta puede vender cualquier cosa menos su verdad. Tampoco la vendió Galileo Galilei y tantos otros. Por eso los colgaron, los crucificaron, los enterraron vivos. A los poetas herejes en el islamismo los enterraban hasta acá en la arena del desierto. Hay más de un caso. Los colgados en las cruces, etcétera, etcétera. Pero esa pelea por la verdad tiene que ver con la pelea también por otras libertades. Y cuando hablo de libertad no hablo en términos genéricos. Cuando hablo de democracia le tengo que poner un adjetivo. Si no, es algo abstracto. ¿O acaso creen que la democracia capitalista existe? Es un oxímoron. Y bueno, qué culto que saben lo que Bien, ahora, después de este pequeño mensaje, vamos a pasar a la lectura de 5 poemas, más o menos, algo breve, corto, sintético, como les dije. Versos del vino. Yo tengo lentes oscuras. Versos del vino. El vino no se bebe, el vino se vive. El vino es el cielo del infierno. El beso nace en la boca nace en el vino. Vino de muchas jarras hay en este vino. El fuego del vino es oscuro, como el amor. Solo merece su vino aquel que en el vino muere. Ganarás el vino con el chocar de tu copa. Bebe tu vino ahora, que mañana es otro vino. El vino es un ángel rojo caído para siempre en nuestra copa. La sed de vino está más allá del vino. El vino te bebe mientras lo bebes. El canto del vino colma la copa vacía. Levanta la copa, pero más alto, el vino. El vino está en todo, todo está en el vino. El silencio del vino respira en cada boca. Bebe tu vino en silencio, hay quien no bebe. Sangre de compañeros da su nombre al vino, bebe por todos, tú eres
materia escritoria. Esto es lo que fue dicho en el aire sin hojas. Esto es lo que fue escrito en la piedra masticada por el sol. Esto es lo que fue levantado en el sangriento desgaste del tiempo de un día. Y todo lo dicho y escrito y alzado cabe en la espesura de un pétalo seco. Porque si abres la mano, tu puño será una campana de sombra surgiendo entre el polvo y el vacío. Porque si quedan los dientes un resto de canción, en tu boca habrá señal de ese silencio. Porque si los zapatos emposan lágrimas, suelo, sudor, agua perdida, ¿qué harás de tu alameda, tu calle o tu camino? Está escrito y fue dicho y ahora parecidamente se repite. Asesinada, rota, sumergida, impura, la palabra es siempre palabra y el pájaro es siempre pájaro, aunque el humo destruya su rumbo en el cielo. Y muda o sonora, cada voz se desplaza, se junta con mano y papel, con piedra y mano, con mano y madera, con mano y su tantísimo esqueleto. Pues esto es lo que fue escrito, la grieta incurable en la almohada, la inscripción en la cama de una carne sin sueño, el ojo enredado en ceniza profunda, el olor de la ropa quemada en la sangre, tu nombre desprendido, las uñas ya muertas, el material gritador de tu cuerpo, desordenándose en saliva, desgajándose en estiércol, nutriéndose de oxidados orines de perro, tu presencia despatriada, la guerra en tus pueblos totales, cada hueso tuyo trozado y medido, tu invencida palabra. Esto es lo que fue dicho, esto es lo que fue escrito.